Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Biomed Talks. Les recuerdo que este es un espacio para apasionados de la biomédica y sus ramas interdisciplinarias o multidisciplinarias. El objetivo es abordar temáticas complejas y exponerlas de manera práctica. En esta ocasión seguimos en el 44 Congreso de la SOMIP, de Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica. Y es un gusto presentarles al ingeniero Leonel Mena. Es ingeniero mecánico electricista por la UNAM. Se ha desempeñado como ingeniero de servicio biomédico en Vitalmex, donde se desempeñó como líder de diseño y desarrollo en Grupo Biosman, en Didetec y en Gatsimed. Crea y lidera un equipo desarrollador del ventilador Gatsi, que es un ventilador mexicano, eh, y la implementación del área de soporte y validación biomédica, sumando con esto 16 años de experiencia en la industria de los dispositivos médicos. Eh, es un gusto tenerte, ingeniero Leonel. Muchas gracias. El gusto es mío, la verdad es que estoy muy agradecido estar aquí contigo y bueno, dar a conocer cómo ha sido esta experiencia y que los demás vean lo que estamos trabajando, qué he estado trabajando y también poner la pauta para que se involucre la comunidad biomédica. Te agradezco que hayas aceptado la invitación y por lo regular le pregunto mucho a los biomédicos que están que participan en el podcast o en esta conversación que tenemos, de cómo fue que tomaban la decisión de inclinarse a la biomédica, entrar a la biomédica. En este caso, pues tú vienes de otra disciplina y al parecer pues te enamoraste de la biomédica o te inclinaste mucho por la biomédica. Eh, ¿Cómo surgió esta situación de inclinarte hacia la biomédica? ¿O fue algo espontáneo? ¿O ya en el transcurso de la carrera lo decidiste? ¿Cómo sucedió esta transición? Pues mira, la necesidad creo que fue lo que me llevó a esto, a la ingeniería biomédica. Cuando recién egresé de la carrera, eh, tenía interés básicamente, pero por el desarrollo de componentes electrónicos. Esa era la especialidad a la que me quería dedicar. Yo creía que era bueno, pero cuando uno sale de la universidad, pues eso es lo que uno piensa, ¿no? Siente que con eso ya te vas a comer al mundo y la verdad es que no es así, es complicado, es difícil eh, ver hacia dónde te vas a ir. A lo mejor puedes irlo formando durante el trayecto de tus estudios. En mi caso fue diferente. Yo me vi obligado a entrar a la biomédica inicialmente. Yo cuando entré no sabía qué era lo que me deparaba. Eh, Como dicen, el que nada sabe, nada teme, pero pues yo sabía que era una responsabilidad empezar a trabajar en este sector y sí fue así, sí fue muy impactante el primer día que entré a un quirófano, vi a una persona ahí tendida en la mesa quirúrgica, puesta a disposición de gente que pues en la que su vida estaba en las manos, ¿no? Y no solamente hablo de médicos, ¿no? Sino también de ingenieros biomédicos. Yo empecé como ingeniero biomédico, eh, básicamente como auxiliar en apoyo a ciertas cirugías. En este caso fueron cirugías de mínima invasión. Y cuando recuerdo muy claramente cómo fue la primera vez o el primer impacto que tuve, bueno, uno, ver una persona ahí dispuesta a dar su vida, ¿no? Por recuperar la salud. Entonces, ese fue el primer impacto. El segundo fue cuando vi cómo pues empezaban a abrir al paciente y así fue muy impactante ver ahí. La verdad tuve muchas agallas y creo que ese fue el primer momento que vi la responsabilidad que tiene un ingeniero biomédico. Todavía yo no me veía como ingeniero biomédico, pensaba que era un auxiliar y que iba a ser temporal, pero no, me empecé a involucrar en lo que estaba haciendo, empecé a tomar la responsabilidad
que implicaba lo que estaba trabajando, con apoyo de otros ingenieros también, ¿no? Donde pues, gente también claramente con esta responsabilidad de lo que se tiene que hacer. Y ese fue mi primer acercamiento, digo, un tanto obligado, pero me agradó mucho, me agradó mucho. Y ahí fue como inicié, digo, mi acercamiento con la ingeniería biomédica. Posteriormente ahí estuve, bueno, un buen rato estacionado, preparándome, conociendo otros dispositivos, eh, estudiando, porque pues ahí en mi formación pues nunca estuvieron cuestiones ya clínicas. Me empecé a preparar, me empecé a curiosear y a tener cuestionamientos sobre los riesgos de ser ingeniero y los riesgos que corre un paciente o una persona relacionados a mi responsabilidad. Bueno, posteriormente en esa misma empresa me propusieron que trabajara en ellos en un área que era la de mantenimiento a los dispositivos médicos. En ese tiempo pues manejábamos diferentes líneas que eran cardio, electrocirugía, una invasión, un poco de nefrología, y ya me empecé a involucrar, ¿no? Me empecé a capacitar más, empecé a conocer más los dispositivos ya desde las entrañas, ¿no? Cómo estaban formados. Eso se me hizo muy, muy interesante. Creo que, digo, una ventaja que podría yo tener como ingeniero mecánico electricista es que no conocía la parte clínica, la parte fisiológica, pero a su vez veo como ventaja que tenía cierto dominio en ciertas áreas, estaba más especializado. Entonces, digo, la ventaja básicamente de ser ingeniero es que nosotros podemos entrar prácticamente a cual área, independientemente de que seamos biomédicos o que no. Podemos estar en una parte comercial, podemos estar como financieros, en la parte de servicio, en cualquier disciplina nos podemos enfocar. Entonces, yo como ingeniero, bueno, ya tenía unas bases, ahora me faltaba complementarlo para el desarrollo como ingeniero biomédico. Entonces, pues yo sabía que en dónde adolecía, y en esa parte fue que me enfoqué a estudiar. Hubo mucha gente que se acercó conmigo y me empezó a explicar, me empezó a guiar, me dijo, mira, si quieres especializarte en algo, vete por acá, este es el camino, tienes que estudiar por acá, de esto, empieza a tomar cursos, ve a congresos, involúcrate si realmente te interesa. Y lo empecé a hacer y sí, efectivamente dio muy buenos resultados. Los ingenieros biomédicos, al menos la mayoría que he conocido, pues todos son responsables y están muy involucrados en lo que hacen. Y están conscientes de que tienen que compartir todos sus conocimientos y ese grado de responsabilidad. Y pues por ahí fue que empecé a involucrarme en la parte de ingeniería biomédica, a fortalecer esas habilidades que no tenía, o que, bueno, mi visión de la ingeniería estaba un tanto cerrado, pero ya vi que había más por donde. Y algo que me queda claro es que el ingeniero biomédico es un ingeniero que sus resultados va más a la parte social, ¿no? A la parte donde pues una persona va a recuperar la salud gracias a ellos, ¿no? Con aportación de su trabajo, no como en otras áreas que es diferente, otras ingenierías. Entonces eso me ha dejado todavía pues un gran sabor de boca, me ha dejado pues, cosas muy muy padres, ¿no? Ver que los pacientes recuperan su salud, y bueno, también la parte opuesta, ¿no? Donde gente pues no es posible la recuperación. Ahí, fíjate que creo que ese fue el tercer punto que me impactó
y me sigue impactando, ¿no? Que pues eso, ¿qué ingeniero ve esa parte, no? Gente que no recupera su salud y donde uno puede ser responsable. Muchas veces pues no es posible que sea así, pero pues al menos eh, uno intenta que no, que esa persona la recupere. Y sí es impactante ver cómo pues se va la vida en una mesa, en una cama. Esa parte es la que yo creo que a los ingenieros biomédicos o a los que están estudiando en este momento tal vez todavía no les haga bien sentido, pero pues les va a tocar y creo que ahí es donde van a ver el grado de responsabilidad si es que todavía no lo tienen presente y van a denotar que tienen que hacer algo, ¿no? Y pues ahí vi que sí, esto era para mí. Y bueno, continué en ese campo, la parte de la necesidad y la otra parte por el gusto, ¿no? Te fuiste enamorando de la carrera, estás ya prácticamente casado, un matrimonio completo con la biomédica. Sí, exacto. De hecho, sí creo que es de las carreras más demandantes. El trabajo como ingeniero biomédico es completamente demandante, ¿no? Como ingeniero clínico, pues tú sabes, ¿no? No se respetan horarios, no te pueden hablar por madrugada o en tus vacaciones, tienes que estar ahí, ¿no? Sí, y entra esta parte que comentas, ¿no? Del compromiso social que hay cuando ya empiezas a observar, eh, quizás en muchos que apenas están estudiando o que son recién egresados, todavía no haga mucho clic esta parte del paciente, ¿no? Pero cuando, eh, aunque no todos lleguen a la parte hospitalaria, pero que de alguna manera van a estar involucrados con el resultado, ¿no? De ver a un paciente que quizás pueda morir por la falta por la negligencia o por muchos factores, ¿no? Que puedan resultar en algo favorable o desfavorable para un paciente, ¿no? Y que en cierto momento de la vida te va a hacer clic en, es una persona, es una vida y esa persona o esa vida pudo haber sido yo o pudo haber sido un familiar mío, ¿no? Y entra esa parte social donde el biomédico pues se empieza a comprometer, ¿no? Empieza a sentir esa responsabilidad y algo que sucedió mucho en la pandemia, ¿no? Yo creo que todos se hicieron más sensibles a la situación de la salud, que puedes perder la vida por algo que no esperas, algo que eh, puedes tener alguna enfermedad crónica, una enfermedad leve, pero ahora sí una enfermedad que te llega de la nada, te quita la vida o te pone en una situación crítica o te deja con un resultado ya crónico a largo plazo, pues algo que mucha gente empezó a visualizar, ¿no? Y no muchos no conocían al ingeniero biomédico, ¿no? Ahorita lo empiezan a conocer más. Todavía hay ciertos tabús de las personas con los ingenieros biomédicos, pero se va avanzando. Y, y he platicado con otros colegas, ¿no? De que muchos colegas llegan a biomédica y se salen, ¿no? Pero así como muchos se salen, hay otros colegas que llegan de otras disciplinas y se suman, ¿no? En este caso, como tú, que dices, entré por necesidad, pero ya en el transcurso te enamoraste de la carrera o te enamoraste de la disciplina, la ejerciste de una manera donde pues la hiciste tuya, ¿no? Y como tal, pues ahora sí que la experiencia, el trabajo, la formación, te da te da el título, ¿no? De ingeniero biomédico. Y algo que, eh, que me llamó la atención también fue cómo tú comentabas que querías entrar en el desarrollo ¿cómo se llama? De componentes, ¿en qué momento fue que tomaste la decisión como de entrar más al desarrollo de dispositivos o desarrollo electrónico? Pues mira, ¿qué crees que no lo tenía
tan visualizado, tan claro. Creo que ahí, cuando te enfocas en algo que te gusta, que te apasiona, pues todo se va dando. Ahí gente me empezó a reconocer, vio que había algo en mí que un tanto escondido, vio esa curiosidad y por saber cómo funcionaban los dispositivos. Entonces, un amigo, bueno, ahora es uno de mis mejores amigos, que se dedicaba justamente al desarrollo de dispositivos médicos, que tampoco es biomédico, esperemos luego conocerlo. Él vio y dijo, oye, este chico tiene algo, oye, le dijo a otro ingeniero, vamos a traerlo para esta área. En ese tiempo trabajaba en una empresa igual de dispositivos médicos, de anestesia, y me invitó a trabajar con él y me dijo, oye, vente conmigo, no te voy a pagar más, eso sí, ¿no? Pero sí vas a trabajar más. Bueno, ya, eso. Y vas a aprender muchísimo, pues es a lo que yo estaba, lo que me interesaba, y pues ya me fui con ellos, empezamos a formar un equipo de desarrollo. En este caso era de anestesia, y ahí me empecé a meter en el desarrollo de dispositivos. Vi que lo que conocía todavía, que yo creía que era experto, la verdad es que todavía me faltaba muchísimo, porque entre más conoces te das cuenta que más desconoces, ¿no? Entonces empecé a trabajar con él, empezamos a formar un equipo interdisciplinario con diferentes áreas y empezamos ahí a avanzar, un proceso bastante acelerado, y posteriormente pues ya decidimos pues cambiar el rumbo, irnos a hacerlo. Bueno, había limitantes, ya no podríamos desarrollar más, ¿no? La compañía decía, pues hasta aquí, este es el límite, hasta aquí, ese es el objetivo, hasta aquí, ustedes ya lo tienen, ya nada más sosténganlo. Pero realmente nos interesaba ir más allá, entonces vimos que había necesidades también en esta compañía y vimos que por ahí no se podía trabajar, entonces pues decidimos hacerlo por fuera. Y me fui con este amigo a trabajar en otra compañía y empezamos a hacer ya desarrollo en ese caso del ventilador. En ese momento no tenía nombre, eso fue lo último que se pensó. Nos topamos, exacto, sí. Y empezamos a trabajar con ese proyecto y otros desarrollos del dispositivo del ventilador GATSI. Estuvimos trabajando pues más de 2 años, un equipo pequeño, inicialmente fue un equipo pequeño con el personal indispensable, y ahí fue una situación complicada porque pues también no eran ingenieros biomédicos. Lo más cercano a un biomédico pues era yo, entonces pues tenía que transmitirles todo ese background que ya había obtenido durante 13, 14 años antes. Entonces, fíjate que me ayudó, te digo, no ser biomédico, porque entonces yo ya entendía cómo les tenía que transmitir toda esta información con sus tecnicismos, ¿no? Eran ingenieros electrónicos, bueno, son parte de mi equipo, ingenieros electrónicos, ingenieros de software, mecánicos, diseñadores industriales. Entonces empezamos a trabajar con ellos. Primero pues teníamos que trabajar sobre una curva de aprendizaje, que ha sido de los retos pues, más complicados. Fue lento, a veces un poco difícil, porque pues, también no comprendían algunos conceptos. Entonces pues ya ahí intentaba explicárselos, a veces mejor les pasaba unos artículos y mira, aquí está,
estúdialo 10 veces y luego platicamos a ver. Y así fue como empezamos a desarrollar en este caso el ventilador DATSI. Y de hecho ese ventilador pues era para anestesia, no era para terapia respiratoria. Sí, porque me comentaste que el compañero con el que de alguna manera te asociaste o iniciaste a trabajar eh, estaba muy inclinado a anestesia. Entonces, sí, creo que por eso es que inclinaron la ventilación hacia anestesia. Entonces, previo a la pandemia, ustedes ya tenían tiempo trabajando en el desarrollo. Y el objetivo era desarrollar el ventilador para venderlo como patente o vender el ventilador como una parte de las máquinas de anestesia, o tenían pensado desarrollar una máquina de anestesia como tal. No, era la primera opción. Primero era cubrir la necesidad de esta compañía y pues esa fue la necesidad que vimos en ese momento, ¿no? Era el primer objetivo. Entonces estuvimos trabajando en eso y pues ya posteriormente pues se dio la pandemia y en diciembre del año antepasado vimos, ¿no?, que se iba a necesitar ventiladores, ¿no? Todavía vimos muy lejano que iba a llegar la pandemia a México cuando estaba en China. Dijimos, la tendencia era que 2 o 3 meses iba a llegar y nos iba a pegar. Está dando muy duro en China, pero creo que también mucha gente, incluido el gobierno, no medía el impacto que iba a tener la pandemia. Exacto. Nosotros vimos que sí se iba a impactar, ¿no? Porque le decía a mi amigo, países de primer mundo, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo nos va a ir entonces a nosotros? Entonces tenemos que apurarnos, tenemos que hacer algo. Déjate de la parte económica, ¿no? A eso, que bueno, en ese momento la verdad también la estábamos pasando muy mal. El proyecto de anestesia ya estábamos así, incluso ya hasta cerrar, ya lo queríamos cerrar porque el recurso igual no nos alcanzaba. Algunos recortes, ya en vez de ser 5 o 6 personas, ya nada más éramos 3. Y dijimos, a ver, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hay que conseguir un ventilador, ¿no? Primero, empezar a estudiar qué es un ventilador de terapia y vimos que hoy esto se parece a uno de anestesia, pero no, es más complejo todavía, muchísimo más difícil. Entonces, si llevábamos 2 años en algo que pensábamos que estaba un tanto completo y complejo, pues lo que venía, pues bueno, era 2 veces más complejo. Y pues trabajamos primero, hicimos unas pruebas de concepto así muy fáciles con lo que ya teníamos. Ahí reacomodamos algunas cosas y recuerdo muy bien que le mandé a mi amigo un video de ese concepto, cómo estaba funcionando, y le dije, mira, aquí está tu ventilador de terapia respiratoria, ¿no? Bueno, tu máquina de anestesia, tu ventilador de anestesia ahora es de terapia, ¿no? Terapia. Me dijo, ay, ¿de verdad eso es un ventilador? Sí, aquí está. Entonces nos falta todavía mucho, entonces lo podemos hacer, estoy seguro que lo podemos hacer. Ya nada más es un tanto trabajo de escritorio y bueno, laboratorio también. A mí déjame el laboratorio. Los demás ingenieros necesitamos otra vez reintegrar el equipo que ya teníamos. Ya tenían una curva de aprendizaje pues ya bien consolidada y pues podíamos acelerarlo. Entonces ahí empezamos a trabajarlo, empezamos a monitorear qué estaban haciendo los demás, salieron muchos proyectos. Me empecé a meter a grupos, ahí estaba yo de chismosa, ¿no? Grupos que de ventiladores nacionales y de otros países, y vi que lo que estaba haciendo. Un tanto también colaborando con ellos, ¿no? Ya tenía yo alguna información, parte regulatoria y la parte de funcionamiento, entonces también los estuve apoyando
pero pues bueno, muchos de esos proyectos pues no prosperaron porque pues eran iniciativas y pues realmente lo que se necesitaba era un dispositivo ya a un nivel de proyecto pues ya más avanzado, un desarrollo como tal, ¿no? Donde un desarrollo pues involucra un periodo bastante amplio de generación de la información y de validación. Entonces ahí empezamos a trabajar con eso, estuvimos, que podríamos decir que estuvimos en una cueva durante 2-3 meses trabajando así intensamente, 16 horas al día estuvimos duro y duro y duro. Y a nosotros no nos interesaba la verdad la fama, digo, no empezamos a buscar para que nos encontraran y alguien nos ayudara, ¿no? Sentíamos que eso nos iba a desenfocar de lo que estábamos haciendo, entonces preferimos mejor avanzar y la llevábamos muy bien, y pues ahí empezamos a tener nuestro ventilador. Oh, qué bien. Entonces, cuando ustedes pasaron de la parte de anestesia a la parte de ahora sí que terapia respiratoria, se pudiera llamar, con más modos ventilatorios, de una manera algo más complejo, ¿ustedes en la anestesia habían considerado algún modo ventilatorio eh, o qué modalidad habían considerado? Y fue un reto incluir más modos ventilatorios o cómo fue el proceso, porque quiero pensar que pues es la parte más compleja, ¿no? Cómo suministras dependiendo del tipo de paciente y si lo vas a controlar por volumen, por presión, si vas a utilizar alguna técnica o no, si vas a este ¿cómo fue esa parte? Mira, ya teníamos eh, casi todos los modos ventilatorios de un ventilador de anestesia. Teníamos en ese momento 5 modos de ventilación, pero a un nivel todavía básico. Todavía no estaban tan desarrollados como ahora. Tenía sus puntos de mejora, el volumen pues no era tan preciso, o ya cambiabas la bolsa y ya no entrega el volumen que le habíamos dicho, que habíamos programado. Nos faltaba todavía muchos detalles para cuestión de control y de medición también. Te digo, como prueba de concepto todavía era un proyecto bien, pero si ya le ponías un equipo, un analizador o equipo ya más profesional como un pulmón artificial, pues el equipo pues ya empezaba a tener complicaciones. Entonces ahí fue donde empezamos a trabajar la parte fina y pues sabes, ¿no? Todo proyecto, la parte fina es lo más complicado, lo más difícil, lo que te toma más tiempo. Entonces uno de los ingenieros, el ingeniero electrónico que digo, en ese tiempo pues ya vio que necesitaba todavía más dominio de lo que era la ventilación. Entonces empezamos a documentarnos más, empezó a unirse gente con nosotros, médicos, empezaron a evaluar el equipo y vieron que estaba muy bien a primera vista, pero ya cuando lo ponías a funcionar, pues tenía ahí puntos de mejora. La lógica, cosas tan básicas como la lógica de alarmas, lógica entre parámetros, los puntos a detalles que tenían que trabajar. Y te digo, teníamos los modos de control, los convencionales, mandatorios, control presión, volumen, y hasta ahí estábamos. Un poco volumen garantizado. Pero vimos que en terapia respiratoria pues nos faltaba más, teníamos que poner un asistocontrol, poner una ventilación no invasiva, que dejamos la no invasiva hasta al final. Lo que necesitábamos era primero tener al menos los primeros 2 modos de ventilación más comunes, control y presión, así perfectos.
Entonces ese, y bueno, con una asistencia de ventilación. Más tener una interfaz de usuario, o sea, el software completamente estable. Ese ha sido uno de los mayores retos que de hecho pues todavía seguimos ahí trabajando porque pues, el software es código, son miles de líneas de código donde nuestro ingeniero de software pues encontrar un error de entre 5000 líneas pues está muy complejo. Entonces eso es los mayores retos que tuvimos, el software. Vino otro reto importante. Teníamos que hacer un ventilador que fuera manufacturable en un tiempo muy breve. Nosotros habíamos trabajado con algunos sistemas ya específicos, algunos sistemas mínimos o dedicados que habíamos desarrollado nosotros, como puede ser una computadora propia, un SOM se llama, es un sistema operativo mínimo, y vimos que bueno, nos faltaba muchísimo y decidimos mejor trasladarlo ya a un sistema pues ya más complejo, como más completo, como una computadora, donde bueno, pues los costos se nos elevaban para algunas cuestiones, pero los beneficios pues eran muy superiores. Sí, te digo, queríamos un ventilador, primero de anestesia que fuera muy económico y con un desempeño adecuado. Entonces sacrificamos la parte económica por el desempeño adecuado, por la cuestión del tiempo, ¿no? Sí, porque ya, aunque ya tenían el desarrollo, se tenían que, ahora sí que acoplar a la situación actual que se estaba viviendo en el arranque de la pandemia, ¿no? Y con un posible desabasto de componentes, que ahorita hasta el momento sigue el desabasto. Y no solo la parte clínica, ¿no? Que de alguna manera se va valorando ya cuando vas probando el dispositivo, sino la parte de software, de hardware, que creo que sí les generó, quiero pensar que muchísimo trabajo de enfoque sobre el dispositivo. Y analizando el dispositivo, que tuve oportunidad de verlo, ustedes tenían considerado la parte de sensores, por ejemplo, en algunos otros ventiladores, esta parte de los triggers, los gatillos, las respuestas, que no las tiene un ventilador de anestesia, ¿no? Que imagino que es una parte complicada, que fue una evolución que dieron los ventiladores, ¿no? En el transcurso del tiempo, pero que actualmente ya la mayoría de los ventiladores lo tienen, ¿no? Bueno, los ventiladores actuales ya lo tienen cada quien con su sistema, ¿no? Pero esta parte de los sensores, la parte de estos sistemas que ya son un poquito más complejos o de respuesta inmediata en el sistema, ¿a ustedes les generó algún conflicto en el desarrollo o fue algo que pudieron acoplar muy bien en el sistema? Bueno, pues ese fue un reto importante porque, te digo, nosotros ya teníamos un desarrollo con ciertos componentes, ciertos transductores de presión, ciertos semiconductores, un microprocesador muy específico. Entonces empezó justamente, como bien lo dices, desabasto que sigue existiendo, ¿no? En el caso de semiconductores. Entonces tuvimos que pues primero adaptarnos a lo que había ya en el mercado, ¿no? Si usábamos un modelo en específico, pues bueno, ahora tenemos que hacer que el sistema trabaje con un modelo diferente, algo que esté disponible. Y algo que nos pasaba era que hoy teníamos ahí en DGK había 300 semiconductores, ¿no? Y ya en la tarde ya no hay nada, hay 10, ¿no? Entonces, pues ahí modifica rápido, ¿no? O pues ya hay que empezar a adquirir esos componentes, empezarlos a tener ahí en stock
mientras llega el financiamiento, pues hay que empezar a jalar lo que podamos, ¿no? Ahí ya empezamos a mover, pues, un poco de flujo, pues ya propio. En el caso de microprocesadores, que todavía continúa, empezó la escasez, también empezamos ahí pues tomamos otro muy semejante y el ingeniero pues se dedicó a pues hacer ese cambio, esa exportación de su código, que pues bueno, fue tiempo también que nos estuvo impactando. Algunos componentes sí estaban más complejos de modificar, eso sí tenían que ser esos. Si no, pues el desarrollo se nos iba a ir a otros 2 meses. Entonces ahí ya tuvimos el apoyo de alguien más que nos ayudó a tener esos componentes ya de una forma, vamos a decirlo, más diplomática, ¿no? Fíjate que durante este proceso en el que mucha gente empezó, muchos ingenieros con las mejores, con muy buenas razones para hacer algo, empezó a jalar todos ese tipo de componentes, semiconductores, válvulas, y eso fue de hecho también parte de lo que conllevó a que hubiera una escasez, por decir, para conseguir una válvula que teníamos bien marcada, pues había una fila para la entrega de ese componente, porque era un componente muy común en la fabricación de ventiladores y que más gente lo estaban pidiendo, ingenieros, para hacer sus propios desarrollos ahí en su casa, en su laboratorio. Entonces este proveedor decía, ¿sabes qué? Pues hay una fila de 100 antes que tú, ¿no? Y se tiene que respetar, independientemente de que fueran 5, ¿no? Toda la fila es de cada uno 5, pues no. Tú estás hasta el último, aunque me vayas a adquirir 500 o 1000, ¿no? Tú vas hasta atrás. Bueno, pues ya. Porque pensaban que pues también estábamos haciendo algo ahí no tan interesante. Y pues bueno, al final se resolvió. Sí. No, pues qué padre, porque que pudieron de alguna manera resiliente resolver el problema, ¿no? Porque imagino que sí fue una etapa crítica para poder sacar el proyecto en tiempo y forma, ¿no? Y cubrir la necesidad que se tenía, ¿no? Que esto los llevó de alguna manera pues a consolidarlo, darle por el mérito que merecía el proyecto, ¿no? Porque sí vi yo otros tipos de ventiladores o otro tipo de desarrollos, no por menospreciarlos, pero que sí estaban un poquito más ambiguos o tenían un sistema más básico. Por ejemplo, este tipo de ventiladores que era prácticamente un ambú, pues sí, un ambú electrónico, ¿no? Por decirlo así. A diferencia de un proyecto que tiene un desarrollo más complejo, con variables variables que tienen sus ventajas sobre el paciente, ¿no? Y una vez que ustedes lograron pues superar todas estas dificultades para el desarrollo del dispositivo, que ahora sí se podría decir que en tiempo récord salió, ¿cómo fue que resultó pues esta parte del nombre, esta parte de que hay que sacarlo ahora sí pues no se puede decir al mercado, sino más que nada a cubrir la necesidad actual? Porque más que una salida al mercado fue un pilotaje hacia resolver una situación crítica sobre la que estábamos pasando, ¿no? ¿Cómo fue que durante el desarrollo llegó esta conexión, se sumaron al programa? Porque hasta incluso estuvieron en la mañanera, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. Entonces ya la mañanera se convierte como en el programa más representativo de la nación, ¿no? De alguna manera. Pero ¿cómo fue que pasaron del desarrollo a esta etapa de llevarlo hacia los pacientes? Bueno, mira, primero el nombre nos reunimos para
buscar ese nombre, teníamos que tener un nombre primero, ¿no? Para pues saber qué es lo que estábamos haciendo, no un ventilador, sino un dispositivo, ¿no? Todos los dispositivos los conoces por su modelo. Entonces nos reunimos en el equipo de diseño, éramos 3 en ese momento, 3, 4 personas, y empezamos a buscar. Nos interesaba tener un nombre que denotara nuestro origen, nuestros orígenes indígenas, también que fuera fácil de reconocer y viendo más allá, que fuera reconocido internacionalmente. Entonces empezamos ahí a investigar. Eso fue en mediodía, muy rápido lo hicimos. Empezamos a investigar y vimos que la comunidad otomí está en nuestra región muy bueno, ahí está, es el origen, la parte de Hidalgo, lo que es el Valle de Toluca. Pues tenemos el centro ceremonial otomí y dijimos, tiene que ser una palabra otomí relacionada. Empezamos a ver toda la lista de palabras y vimos ahí una palabra que se llamaba Gatsi, ¿no? Con un par de diéresis, y vimos qué significaba y completamente coincidía con lo que estábamos haciendo. Suspiro. Suspiro es lo que significa Gatsi. Dijimos, está perfecto, pues esto es un parámetro que tienen los ventiladores. Sí, va muy ad hoc al... Exacto. Entonces decimos suspiro, suena perfecto. E incluso si mucha gente nos ha dicho Gatsimet, ¿qué es? ¿De dónde vienen? ¿Son alemanes? No, parezco alemán, creo que no, ¿verdad? Nuestra raíz es más pura que la alemana, dile. Exacto. Más puros que los alemanes. Entonces, no somos nacionales, de origen otomí. No literalmente, pero nos quedó perfectamente. Y pues, digo, ya teníamos un nombre y empezamos sobre nuestro Gatsi, ¿no? A desarrollarlo, avanzar, y pues, como dices, realmente fue cubrir una necesidad. Y esa necesidad, pues, quien tenía la responsabilidad de cubrirla, en ese momento sabíamos que nosotros, eso sí nos quedó completamente claro, que nosotros íbamos a cubrir esa necesidad como un desarrollador nacional, porque lo que habíamos visto efectivamente, y lo comentas, eran todavía iniciativas que pues faltaba mucho, ¿no? Un trigger, como dices, un desempeño adecuado y cumplir con una normatividad que esa parte el ingeniero biomédico la tiene muy presente, ¿no? Existe una normativa y si no estamos en normativa, un dispositivo no se usa. Entonces, pero bueno, dijimos, pues esa tarea va al último, ¿no? Primero que funcione, que sea seguro, básicamente, aunque no se vea tan bonito. Eso va a pasar a otro término. Y ahí fue donde vimos que la necesidad, la que tenía que cubrir, pues la tomó muy bien el gobierno mexicano con sus instituciones como es CONACYT. Ellos fueron los que nos apoyaron primero para terminar el proyecto, como bien te comentaba, y nosotros ya estábamos en los huesos, ¿no? Uno por el trabajo y la otra porque pues ya el recurso pues no era suficiente. Entonces CONACYT llegó, vio nuestro dispositivo, ya había visto varios, incluso algunos desarrollos nacionales que tenían un nivel de desarrollo pues importante, pero vio nuestro equipo, lo evaluó y vio que pues
nuestro nivel de desarrollo pues sí estaba muy superior, que solamente necesitamos todavía más presión necesitábamos, ¿no? Entonces nos puso más presión. Y presupuesto. Exacto, presupuesto, exacto. Ayuda mucho un financiamiento, acelera mucho. Entonces, digo, a nosotros no, algunas cuestiones ya más comerciales y de adquisición de componentes. Y llegaron ellos y nos dijeron, mira, está excelente y lo que vamos a hacer, vamos a fabricar tantos dispositivos para tal fecha. No nos consultaron, dijeron para tal fecha, para tal día, vamos a estar con la mañanera, tienen ese tiempo para tener un dispositivo, al menos primero para la prensa, ¿no? Que se vea. Y pues ya ahora trabajamos en la carcasa, ¿no? Ya teníamos todo un ventilador en una mesa conectado a dispositivos de prueba, a una computadora, a diferentes cuestiones. Era como un Frankenstein, ¿no? Ahí todo conectado, por acá todo ya listo, pero ahora necesitábamos poner ese Frankenstein, hacerle ya su cirugía estética, ¿no? Entonces, nuestra diseñadora en conjunto con otro diseñador pues se dedicaron de manera expresa a buscar algo pues fácil de fabricar, se viera bien y pues es lo que tenemos ahora en Gatsby, un dispositivo bonito, muy portable y ese fue el que llevamos a la mañanera. Mañana con el presidente, con la doctora María Elena, que es la directora de CONACYT, y otros institutos de investigación que estuvieron también colaborando con nosotros. Entonces, cuando lo presentaron en la mañanera, pues ahí vino más presión porque nos pusieron así una meta muy ambiciosa, ¿no? Tantos ventiladores para... Ellos dijeron que en 20 días ya estaban los ventiladores y nosotros, ay, creo que no vamos a tenerlos en 20 días. Pero bueno. Y te digo, nos apoyaron ellos mucho en cuanto a la vinculación con otros institutos. Nosotros no teníamos fábrica, ahora pues ya tenemos una fábrica y ellos dijeron, yo les pongo la fábrica, y se las consigo, tiene que ser alguien también con estrictos protocolos de calidad y de un buen sistema de manufactura. Y escogieron ellos la fábrica y nos encontramos con pues otros retos más complejos. Nos encontramos con el reto de que pues al ser un producto nuevo, un desarrollo nacional, vamos a ponerlo, un desarrollo nuevo, COFEPRIS dijo, y yo lo vi muy bien, hay muchas iniciativas, entonces de todas esas iniciativas tenemos que poner algunos filtros, pero filtros adecuados para que lo que llegue a un paciente o llegue a un hospital sea algo bien seleccionado, ¿no? Está bien, nos surge, tenemos que tener algo para afrontar la pandemia, pero no puede ser cualquier cosa. Entonces, la verdad es que ellos hicieron muy bien su trabajo, pusieron filtros más rigurosos que los que ya existían y ahí ahí entró CONACYT también a ayudarnos a dirigir sobre quiénes pudieran ayudarnos a cubrir esos filtros, ¿no? A pasar por ahí. Nos faltaba una validación mediante un protocolo clínico. Esa parte nos ayudó aquí la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara dijo, ¿sabes qué? Mira, yo levanto la mano, tenemos un equipo de investigación y tenemos toda la infraestructura, todo el background para hacer un buen protocolo clínico. Entonces, ellos hicieron el protocolo y se hicieron las pruebas en cerdos aquí en la Universidad de Guadalajara. Y la gente, la verdad es que estaba muy emocionada, la verdad eso me
llenó muchísimo porque estaba muy involucrada, sabían lo que estaban haciendo, sabían el grado de responsabilidad, muchos son médicos, un equipo de médicos, investigadores, terapeutas respiratorios, ingenieros biomédicos, veterinarios, y ellos validaron lo que era el ventilador. De hecho, te voy a contar, pero estuvo muy extenuante. Ya estábamos en la fabricación de los ventiladores antes de que pasáramos todas esas certificaciones en la planta donde se estaban ensamblando los ventiladores. Eso fue en Chihuahua. Entonces, de hecho yo estaba allá en Chihuahua ensamblando los ventiladores, estaba preparando al personal, ¿no? A pesar de que era una planta de manufactura de componentes para aviones, no era bueno, tenía fortalezas, ¿no? Puntos por donde trabajar también, y en esa parte fue donde me enfoqué. Te digo, los 4 ingenieros que estábamos, en este caso tres ingenieros que éramos los que más dominábamos el dispositivo. Uno se fue a Chihuahua a arrancar las líneas de ensamble, a capacitar al personal, a capacitar al personal que iba a validar el dispositivo como producto terminado. Entonces también fue intenso. En cuanto salió el primer ventilador de allá, inmediatamente recuerdo muy bien que había un doctor de CONACYT, doctor Alejandro Díaz, que ahora le agradezco mucho, y él se involucró mucho en este proyecto porque él estaba en todos lados. De verdad sí parecía un fantasmita, ¿no? Él estaba mucho con nosotros, estaba en la planta. De repente, recuerdo muy bien que el primer ventilador que salió de ahí, él se lo llevó en su camioneta, así en el toldo, se la llevó, así ya, embalaje, lo amarraron bien, y él se lo trajo desde Chihuahua personalmente aquí a Guadalajara. Entonces, recuerdo que él se vino en camioneta, siendo un directivo de CONACYT, y yo recuerdo que ese día se fue. Al tercer día, que fue cuando él llegó, y ya estaba aquí en Guadalajara. Yo sí me vine en avión. Entonces ya él llegó aquí y con este primer dispositivo a correr las pruebas clínicas aquí en la Universidad de Guadalajara, que también la gente, te digo, está muy involucrada y está muy emocionada. La verdad que son unos apasionados de lo que estaban haciendo, y salió muy bien, salió muy bien. Ahí se hizo un comparativo entre nuestro ventilador con otro ventilador comercial, y pues sí se determinó que el equipo funcionaba excelente, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, teníamos a otros 2 ingenieros que estaban ya en una validación ya más técnica, como tal, de desempeño, ya parámetros ya más medibles. Empezaron a revisar con un pulmón artificial, con equipo de referencia, y empezaron a revisar por dónde necesitábamos trabajar, y sí se encontraron cosas, se encontraron ahí algunos detalles, y al principio la verdad no nos gustó que encontraran eso, había controversia, pero decidimos nos dimos cuenta que sí, efectivamente teníamos que trabajar un poco más, y pues lo trabajamos, lo mejoramos, y pues lo conseguimos, y ya con ellos, pues ya sin tema pasamos también esa validación. Y bueno, ya después, bajo esos requisitos de cumplimiento que nos pedía COFEPRIS, que te digo que fueron filtros intensos, pues ya cumplimos con todo los requerimientos que indicó COFEPRIS para obtener un permiso temporal de fabricación del dispositivo, que es lo que actualmente tenemos. Este permiso es válido durante toda la emergencia sanitaria, y ahora lo que estamos haciendo pues es trabajando en lo que es el permiso sanitario.
No, pues fue todo un reto. Y lo que me llamó mucho la atención fue la parte de que sin, ahora sí que sin planearlo se creó el ecosistema ideal para que pudiera funcionar el proyecto, ¿no? Se sumó de alguna manera ustedes como iniciativa privada, de alguna manera la industria, academia, eh, gobierno. Entonces, ahora sí que podemos decir que si este ecosistema estuviera de manera, ahora sí que firme, se pudieran tener más desarrollos de manera constante, sin necesidad de que el ecosistema se forme solamente en situaciones de emergencia, ¿no? Porque realmente lo que logró que el proyecto se consolidara era que se juntaran todos estos elementos, ¿no? Porque si no, de otra forma, quizás el proyecto se hubiera fatigado con ustedes mismos o hubiera llegado a un punto de frustración donde no hubiera podido concretarse de tal manera, ¿no? Y esta parte de que también los actores, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Como el director de CONACYT, que es un... Sí. eh, tie- toma un... fue un actor importante en esta parte, ¿no? Ustedes como actores en la parte de desarrollo, ¿no? Ciertas personas quizás en la universidad, ciertas personas quizás en la pues en gobierno, ¿no? Que lograron que el proyecto saliera adelante. Y, y veo que ahorita están trabajando ya más en la parte, ahora sí que puliendo la parte estética, que está muy bonito, los felicito, se ve, tiene buena imagen. Creo que se puede pulir todavía más, pero para los tiempos en los que se desarrolló, está muy elegante, está muy bien hecho. Uno no creería que está como desarrollado de una manera tan rápida y con un diseño tan óptimo, ¿no? Y que también se puede desarrollar en situaciones de emergencia, ¿no? Que muchas veces es complicado cuando le metes mucho diseño o que le quieres meter ya cuestiones que puedan complicar su producción a escala en este tipo de situaciones, ¿no? Porque no me imagino que no es como que puedas ahorita sacar moldes Sí. muy extrovertidos para hacerlo muy ergonómico, ¿no? Pero dentro de lo práctico el equipo está muy amigable y han tenido alguna una situación así, digamos, no desfavorable, sino más que nada eh, que pueda generar, que les haya generado a ustedes un impacto ya en las pruebas clínicas, ya en el desarrollo con pacientes, alguna situación que ustedes puedan decir, el equipo superó esta parte extraordinaria con los pacientes, o algo que ustedes no hubieran considerado que el equipo haya superado el desempeño esperado. Pues mira, ¿qué crees que? Yo creo que tú sabes que muchos de los dispositivos están sobrados en sus especificaciones, ¿no? Un dispositivo un ventilador está indicado que te puede entregar unas presiones muy altas en algún modo de ventilación y volúmenes muy grandes, como 1000, 2000 mililitros, son parámetros que pues prácticamente nunca los vas a utilizar. Y fíjate que recientemente nos compartieron imágenes, un video de un paciente de 200 kilos, 200 kilos el paciente que estuvo intubado por 30 días intubado y eso creo que es uno de los mayores retos que he visto que el ventilador se ha desempeñado correctamente. Desafortunadamente, bueno, pues el paciente pues no logró superar esa etapa por situaciones que pues ya no inherentes al equipo y al personal médico, Propias del ya paciente, no lo superó. ¿no? Sí, así es. Y básicamente ese es ahorita lo que a mí me ha dejado, me hubiera dejado un mejor sabor de boca saber que el paciente pues no hubiera salido bien, bueno, no lo ha hecho. Lo que sí tengo claro, fíjate que así regresando,
pensaba, a mí con que una persona le ayude a sobrevivir, mira, yo con eso Ya valió la pena ya todo, valió, ¿no? exactamente. Entonces, hace tiempo nosotros implementamos en el dispositivo algunas cuestiones que es la recopilación de datos, ¿no? Podemos saber cada clic que das en el ventilador, lo podemos nosotros almacenar por cada paciente, podemos capturar todos los eventos relacionados a todos los pacientes, cuántos pacientes han sido intubados, bajo qué parámetros, cuánto tiempo ha durado un paciente conectado. Y también podemos descartar los que son pacientes falsos, ¿no? O casos incorrectos, ¿no? Como una prueba, ¿no? Fugas, 5 o 10 minutos, una prueba, sabemos que no son pacientes. Entonces, nosotros recopilamos toda esa información, cada visita a los hospitales, en los servicios, recopilamos toda esa información y nos hemos dado cuenta que los equipos se utilizan, se siguen utilizando y mira, no tengo el dato exacto, pero han sido más de 2,000 pacientes conectados a los ventiladores. Ahora de ahí pues hay que sacar un análisis de pues cuántos de esos pacientes pues han salido pues Bien. por su pie, ¿no? Sí, pues hablando en una estadística general de lo que se reporta a nivel nacional, pues digamos que con una fatalidad de un 10% estás aportando a que, o están aportando a que, no sé, 1,800 pacientes estén con vida, ¿no? 1,800 personas estén con vida gracias a, ¿no? Y que se les haya dado la oportunidad a otras 200 de hacer el esfuerzo por salvarles la vida, que por situaciones clínicas quizás no lo lograron, ¿no? Desfavorables, ¿no? Pero creo que hablando no de una manera muy general, no real, pero así muy Sí. quizás muy basada en la estadística general, ¿no? Pero Exacto, y mira, eso es lo que a mí me deja muy satisfecho. Sé que más de 1,000 personas pues bueno, vamos a ponerlo como base, ¿no? Más de 1,000 personas han superado esto con el apoyo del dispositivo, ¿no? Sé que el ventilador no te resuelve toda la situación. No te provoca ni que mueras o que no decides que viva o que muera, sino solamente es un medio para que un médico pueda trabajar y pueda hacer que te puedas recuperar. Entonces al menos da una primera oportunidad. De soporte de vida. Sí, algo que estuvo pasando en pandemia es que pues los pacientes llegaban a los hospitales y la verdad sí era horrible ver cómo los pacientes que llegaban ahí a morirse, ¿no? Ni siquiera entraban ya al hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera ya había equipos, ya no había ventiladores. Ya desde hace una temporada, pues al menos ya hay ventiladores, ¿no? Ya hay la oportunidad de que se te pueda dar algún tratamiento, ¿no? Entonces en esa parte te digo es la que yo me siento muy satisfecho y la verdad me deja mucho. Sí, ya dejan ahora sí que un precedente, ¿no? Digamos en la ingeniería biomédica dejan un precedente en la nación y ahora sí que y lo dejan bien marcado, ¿no? Con las raíces que nos representan, ¿no? Que en este caso muy acertado el nombre, ¿no? La raíz que toman para el nombre y que trae algo muy puro, ¿no? Dentro de todo. Ahora sí que de mexicanos para mexicanos y que esperemos que sea de mexicanos para el mundo, ¿no? Qué padre lo que han logrado y algo que pues muchos de los que nos van a escuchar este podcast o que van a mirar el video, hay muchos que quieren entrar al desarrollo de dispositivos o muchos que cuando iniciamos la carrera era queríamos lograr el gran hito de desarrollar un dispositivo médico, ¿no?
pero por ciertas cuestiones es difícil, ¿no? El ecosistema que hay en México, en Latinoamérica, no solamente México, sino toda Latinoamérica para el desarrollo de dispositivos, ¿no? Ustedes son una muestra de que se puede, eso es una muestra de que cuando las condiciones favorables está el ecosistema para que el desarrollo de dispositivos se va a dar, ¿no? Pero no es solamente de que estuvo el ecosistema, ustedes ya venían trabajando mucho tiempo en una solución muy acercada a lo que se requería, ¿no? Entonces requirió el esfuerzo, el sacrificio, las lágrimas, me imagino, la desesperación, ¿no? Y que sé que es una parte que en los emprendimientos sucede, ¿no? Que a veces dices, ya estuvo, ya no más, ya hasta aquí voy a tirar la toalla, ya lloré, ya sufrí, ya me, a las cuestiones familiares, ¿no? Entra mucho estas cuestiones que creo que ya no lo hagas, ¿para qué lo haces? Nunca se va a hacer. Me imagino que fue muchas de las cosas por las que pasaron y que creo que las superaron. Bueno, no creo, las superaron. Aquí está la muestra y, y qué padre. Pero y a todos estos estudiantes que vienen, todos estos egresados que ya están, o todos estos colegas que en algún momento tuvieron ese sueño de desarrollar o que en algún momento probablemente tengan un proyecto de desarrollo, eh, ¿qué te gustaría recomendarles? Qué les dirías a aquellos que también quieren desarrollar algún dispositivo médico? Pues mira, yo lo que les recomiendo es que se enfoquen en lo que quieren. Si les interesa el desarrollo, pues tienen que tener siempre esa meta, ese objetivo, y lo van a hacer. Eh, bueno, el logro de los objetivos pues lleva un camino, ¿no? Y parte de ese camino es el sacrificio, ¿no? Que vas a sacrificar tiempo con la familia, con la novia, tiempo con tus amigos, fiestas. Eso llega en su momento, ¿no? Hay tiempo también para todo. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para la familia. Tampoco pido que lo dejen, ¿no? Pero si les interesa el desarrollo hay que buscarlo. Mira, siento que, como lo comentas, hemos puesto las bases para que esto continúe. Sí, es un camino largo, y yo creo que hay gente muy talentosa en México, muchos ingenieros biomédicos que son muy talentosos. Solamente que pues algo que pasa en México es que pues no tenemos también tanto apoyo a esta gente talentosa, y muchos de ellos he visto que sí se enfocan y buscan, pero pues se van de México, ¿no? He conocido a ingenieros que han trabajado con nosotros y les ha interesado, pero a veces no han querido sacrificar lo suficiente y dicen, pues bueno, creo que en México no lo podemos hacer, no hay tanto talento, mejor me voy a estudiar a Europa, tomo una maestría y regreso, cumplo mi tiempo de estancia y me vuelvo a regresar a trabajar allá. Entonces, creo que lo que tenemos que mantener es tenemos que ver la manera que los ingenieros o todo este talento esté retenido, que esté aquí en México. Y mira, yo te voy a decir que ya lo estamos haciendo, tanto nosotros como la CIMED, como Didetec, y personalmente yo, y en conjunto con el gobierno, porque el gobierno, te digo, se ha involucrado y tiene claro que la ciencia se tiene que fomentar, la ciencia y tecnología, pero no solamente fomentar para que se quede ahí en las bibliotecas, se quede en un locker. En los papers. Exactamente, o en papers, artículos. Lo que se busca es que toda esta ciencia, este conocimiento, pues esté ya al alcance de la gente, ¿no? Y se vea proyectado en algo completamente tangible. Entonces, el desarrollo de dispositivos médicos ya es un hecho, nacionales, ya es un hecho. Voy a repetir algo que dice la doctora María Elena, la directora de CONACYT: la independencia tecnológica en dispositivos médicos ya es un hecho. Este es el primer paso, uno de los primeros pasos,
pero ellos están aportando muchísimo para que se dé eh, en un tiempo muy breve, lo van a ver. He platicado con muchos ingenieros e intento motivarlos, ¿no? Que se enfoquen. Ahorita se tienen que enfocar en estudiar, eso sí, ¿no? Capacitarse para que cuando llegue el momento tengan todas las herramientas. Que bueno, van a llegar puntos frustrantes donde digan, esto no es suficiente, tengo que hacer más, estudiar más, dedicarse más tiempo. Pero considero, mira, ahorita que ya se abrieron las puertas para generar este evento, pues yo veo mucho interés por los ingenieros de hacer innovación, ¿no? Como tú bien lo platicaste en tu experiencia, pues no se dio porque es un camino complicado, pero ya se está haciendo y muestra, está este dispositivo, hay más dispositivos. No somos el primer ventilador ni el primer desarrollo mexicano, hay más y la verdad es que también lo están haciendo bien. Todos tenemos nuestros puntos de mejora y creo que mientras tengas claro que hay puntos de mejora, pues va a haber trabajo, vamos a estar siempre estresados, preocupados y ocupados para cubrir esas necesidades. Y lo que necesitamos es gente pues talentosa y creo yo que el talento no va sobre ciertas aptitudes, sino más bien sobre la cuestión de la actitud, ¿no? Para mí una persona talentosa es alguien completamente dedicada, enfocada y que está constantemente ahí. Si me cuesta trabajo, no lo sé, me dedico, lo busco, lo estudio y que es gente perseverante. Esa es la principal cualidad que creo que necesitamos y que estoy seguro que la gente que está aquí está por eso, ¿no? Tiene la perseverancia y está ahí para buscando, ¿no? Se están acercando, eso es lo primero, y es gente muy curiosa. Entonces yo te diría, las cualidades son gente que tiene que ser curiosa y muy perseverante, básicamente. Y bueno, pues también ahí ya vienen cuestiones complementarias, ¿no? Que ya serían más técnicas, Sí. Pero esa parte es clave, ¿no? Que el talento se quede aquí, retener el talento, impulsar el talento y que el talento se integre, ¿no? Que busquen esas puertas que ya se están abriendo, que no busquen irse al extranjero, que tenemos mucho por crecer, tenemos mucho trabajo por hacer y quizás sí no van a ser las mismas condiciones económicas, es un hecho, no esperen los millones, no esperen, pero el trabajo social que va a emanar y los escalones, el precedente que van a marcar en México va a ser más importante que cualquier suma de dinero. Yo creo que es más importante enfocarse en eso que en la suma de dinero, ¿no? Porque gradualmente alguien tiene que poner las bases, ¿no? Alguien tiene que sudar, alguien tiene que llorar, alguien tiene que sangrar, ¿no? Pero si no hay nadie que lo haga, nunca va a suceder, ¿no? Y ahí es donde radica esa parte, creo que muy, muy padre del talento. Así es, y mira, ahora, bueno, ya hubo alguien que la padeció y eso. No todos los casos van a ser iguales, ¿no? Ya está la base, tenemos que seguir trabajando. Yo les pido que también se acerquen con tu servidor, con nosotros y podemos enfocarnos en más cosas, hacer cosas buenas para México, para mexicanos. Entonces hay mucho trabajo por donde irnos. Pues muchas gracias, Leonel, por aceptar la invitación. Esta conversación creo que fue va a ser muy interesante para los que la escuchen. Les va a dar un buen norte en toda esta etapa de un desarrollo de un dispositivo. Quizás no en la parte técnica, pero sí en la parte del proceso que lleva, las limitantes que tenemos y ser conscientes de lo que se puede, lo que no,
y lo que hay que hacer para poder lograr el desarrollo de un dispositivo, ¿no? Y pues te agradezco toda la información que le brindas a la audiencia, el profesionalismo con el que lo están haciendo, y pues las raíces que nunca faltan, ¿no? Que se nota la pasión y el corazón que le tienen a la marca. Pues te agradezco mucho la conversación y pues cualquier cosa más que desees agregar, pues adelante. Pues mira, yo te agradezco nuevamente que me hayas invitado a este foro. Eh, la verdad yo quería darles a conocer cómo ha sido la evolución de lo que hemos trabajado más allá de mi historia personal como profesional, sino pues que vean que efectivamente se están haciendo las cosas. No se desanimen, por favor. Así es la vida, así es altibajos. Y normalmente cuando estás arriba es donde te das cuenta que pues todos esos peldaños, todos esos baches que te has encontrado en el camino valieron la pena. Entonces va a pasar, ¿no? Baches va a haber puertas cerradas, va a haber gente que no confía en ti, pero siempre va a haber más gente que confíe en ti y si también confías en ti, en tus capacidades, lo vas a hacer. La verdad es que lo vamos a lograr. Y pues nuevamente muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Por favor no pierdan el ánimo y la verdad